Vamos a continuar con las sesiones. Terminamos la última sesión de los talleres de la mañana. Por lo tanto, esta tarde ya simplemente es la entrega del premio Lorca. Y la hemos querido cerrar pues con dos personas que van a enlazar también muy bien con la sensibilidad de los estudiantes de la Facultad de la Universidad de Granada y de la Facultad de Ciencias de la Educación en especial, y que a mí me va a costar también presentar por una razón, porque es que resulta que son mis amigos. Y eso ya les digo yo que en estas circunstancias normalmente suele ser un problema, porque cómo se presenta a un amigo que además es un poeta de primer nivel. Eso Fernando lo sabe, tiene costumbre, porque él presentó a Luis y ha presentado a grandes escritores en distintas ediciones. Bueno, pues yo tengo la suerte de estar con los dos poetas más destacados por la crítica en este estudio que hicimos, el Canon Abierto, Última Poesía en Español. Por lo tanto, no estoy dando mi opinión, porque tal vez mi opinión podía ser más laudatoria. Estoy dando específicamente la que han dado 197 críticos de las universidades más prestigiosas del mundo y investigadores de hondísimo calado. Fernando Valverde y Raquel Lansero representan una estética poética que se basa en darle mucha importancia a la comunicación, a el otro, al lector, a la persona que hay detrás, y que además refleja la problemática y los conflictos del tiempo en el que vivimos. Es decir, no es una poesía que se ajene de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo. Son dos de los fundadores del grupo Poesía ante la incertidumbre, del cual ya hemos hablado en distintas sesiones que se han desarrollado a lo largo de este festival. Ellos van a hacer un taller esta mañana y yo no les he querido preguntar mucho sobre ese taller porque la prioridad aquí es que todo sea una sorpresa, que ustedes tengan la profunda y la honda satisfacción de escuchar a autores que además les van a ser valiosos en su vida profesional, pero más que eso en su vida personal. Es decir, son autores que construyen conciencia de libertad, conciencia de poesía, conciencia de palabra y que hacen que la poesía tenga muchísima vida entre los jóvenes, muchísima vida entre la gente que ahora mismo tiene que tomar en sus manos los libros. Ellos han dicho en algún momento, en alguna ocasión, que la poesía está en el último anaquel de las librerías. Yo estoy convencida de que ellos la van a poner en el primero, por una razón. La gente necesita un refugio en el momento en el que estamos viviendo, y ese refugio bien puede ser la poesía, que es un modo de encontrarse con el otro y de no sentirse tan solo. Yo, sin más, les dejo con Fernando Valverde, con Raquel Lansero, y que ellos hagan este taller a su modo y manera, desde la más absoluta libertad, que es como yo creo que hay que hacer las cosas. Muchas gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Reme. Muchísimas gracias a Remedios Sánchez, tan querida por nosotros, y a esta facultad por recibirnos, a todos vosotros por estar aquí. Bueno, pues me veo en un papel que me encanta, pero que también me angustia, ¿no? Y es leer con Raquel Lansero, porque a mí me parece que es la mejor poeta de este país. Entonces, siempre, qué responsabilidad, ¿no? Que vaya cayendo un poema mío y uno suyo. Es casi una tortura, ¿no? Y además, ante mis alumnos, a los que no le he leído poemas míos, y ante mi maestro Marco Antonio Campos. La situación es terrible, como verán, para mí, pero lo vamos a hacer lo mejor que sepamos. Creo que Raquel y yo, si nos hemos dedicado a algo, es a promocionar la poesía, porque amamos la poesía profundamente. Con nadie he viajado tanto en mi vida como con Raquel. Hemos recorrido medio mundo, toda América, ¿verdad? Sí. Y nos pasamos 2 años enteros en los aviones y con la idea de divulgar la poesía y de vivir la poesía, y uno no se arrepiente. Desde luego por todas las satisfacciones que nos han dado y por la experiencia que ha sido vivir todas esas cosas con Raquel Lansero. Esto es un taller de poesía
Yo nunca he sabido muy bien lo que es un taller de poesía, o lo debo confesar, ¿no? Porque sospecho de los escritores de taller de poesía, ¿no? En Latinoamérica hay mucha tradición de talleres poéticos, en España menos, pero yo apenas he aprendido nada en los talleres de poesía o en las clases de poesía, porque me he encontrado con casi todo lo poco que sé de la poesía, o yo solo leyendo un libro de poemas, o con un amigo poeta con el que he discutido, corregido un texto o hablado de nuestros autores favoritos. Entonces, la misión que tenemos es de hablarles de eso, y también desconfío de los poetas que son así muy sublimes, ¿no? Son como muy solemnes y tratan la poesía como si fuera un elemento de un ritual, ¿verdad? Igual habéis visto alguno estos días, no lo sé. A mí me parece que la poesía es un motivo de celebración, que la poesía está ahí celebrando la vida y procurando que la vida suceda dentro y sobreviva al tiempo. Qué belleza, ¿verdad? Me parece una gran belleza y un motivo para estar contentos. Entonces, podéis estar contentos, esta lectura no va a ser muy larga, vamos a terminar mucho antes de la hora prevista y encima vais a escuchar unos poemas estupendos de Raquel. Bueno, Raquel, bienvenida a Granada. Muchas gracias. Una vez le oí a alguien decir que lo más difícil que, digamos, la labor más difícil de un poeta después de ser presentado para leer era estar a la altura de los presentadores, de la presentadora y del amigo poeta en este caso, porque ustedes verán que sus palabras elogiosas son sin duda desmedidas, pero yo las acojo como lo que son, ¿no? Vienen del cariño y como es mutuo, pues me hace muy feliz. A mi vez, también tengo cierto escepticismo sobre los talleres de poesía tal como están planteados, no porque no se deba compartir la poesía, que eso es obviamente beneficioso para todo el mundo, sino porque la poesía es tan inherentemente libre y tan rebelde, digamos, a las formas más convencionales, que a veces se resiste a entrar por los cauces que son rígidos, ¿no? Y de pronto pues prefiere la libertad, y a veces no es tan sencillo encapsularla en unas lecciones protocolarias, por decirlo así. De manera que yo con eso estoy completamente de acuerdo con Fernando, y como muchas veces el movimiento se demuestra andando, pues vamos a hablarles un poco de poesía, vamos a leer. Para mí, exactamente como ha dicho él, han sido algunos de los años más felices de mi vida recorrer las Américas a su lado. Un día le decía yo de bromas, por supuesto respetando las distancias que son planetarias, le decía, tenemos que escribir nuestro diario de motocicleta, digo respetando las distancias porque el personaje no tiene comparación con nosotros, ¿no? Pero sí lo decía en el sentido de escribir todo lo que hemos visto, los rostros que nos han acogido, las vivencias, la manera de aprender, otro modo de hablar, otro modo de ser, que nos ha convertido en otra cosa mucho mejor, sin duda, ¿no? Imaginaros lo que era viajar por Raquel, qué felicidad tan enorme, ¿no? Viajar con Raquel por toda América, ¿no? Y luego se casó. Y yo seguí viajando por América y todo el mundo me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué te ha dejado, no? Qué terrible. Sí, porque la gente tiende a pensar que cuando dos personas viajan solas, pues pensaban, era como Romina y Albano, ¿no? Una cosa así pensaban que éramos. Y no, claro, éramos pareja artística, sí. No más. Pero sí, esas anécdotas forman parte de ese diario, no sé si de motocicleta, de avioneta, que escribiremos algún día. Bueno, yo quiero también agradecer la presencia de enormes poetas de nuestra América, como el maestro Marco Antonio Campos, Gabriel Chávez Casasola, que acaba de sumarse para mi alegría, Elizabeth Quila, Mauricio, y poetas españoles como Trinidad Gan, artistas como Joaquín Puga. Es decir, que hoy hay, como decía una cantadora española, hay más arte en la audiencia que en la mesa. Eso era Lola Flores, que tenía sus puntos. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a leer algunos poemas, ¿no? A eso hemos venido. ¿De dónde nace la poesía, Raquel? Porque la relación de los alumnos de esta facultad con la poesía es poca.
Yo he descubierto que leen poca poesía, pero porque no se han encontrado con los poemas que los zarandeen. No han tenido esa suerte, pues que tuvimos nosotros de encontrar el poema adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y yo creo que la poesía, le he contado muchas veces, nace del asombro. Y vamos perdiendo ese asombro conforme vamos creciendo, esa capacidad de asombrarnos con las cosas. Decía, de hecho, hasta qué punto nace la poesía del asombro, como nace también la filosofía, que no son la misma cosa, pero sí que tienen concomitancias. Había un poeta francés llamado Léon Daudet que decía que los poetas son las personas que de adultos conservan sus ojos de niño, que es una manera de decir que se siguen asombrando, que no dan las cosas por sentadas, y de todas formas la vida es tan corta que como para dar nada por sentado, ¿no? Si uno como mucho aprende esto de todo lo que hay que aprender, y eso pasándose la vida aprendiendo. Yo voy a ver si te asombro, te voy a dedicar un poema de amor. Uy. Que se llama El jugador, y yo no escribo poemas de amor, tú lo sabes bien, tengo uno o dos poemas de amor. Este se titula El jugador. No se puede tener más suerte, ¿eh? Nos jugamos la vida, Caro Cruz. Sé que no va a gustarte, pero no hemos logrado responder por qué vale la pena, qué significa todo, dónde espera la nada que está menos presente, pero en todas las cosas. No vayas a quejarte. Por esta oscuridad han pasado tus dedos palpando las paredes. Ya tienes la moneda entre las manos, y no será el azar quien la deslice ni la suerte su impulso. Hoy sujetas los días que vendrán y los lanzas y flota la tristeza en el aire, girando con el vértigo de lo que pudo ser otra vida contigo. Es una venganza por haberte ido con Laure. Pues yo voy a contestarte, ya que me has lanzado este guante, te voy a dedicar un poema de amor a mi vez. Fíjense, ayer estuve en un pueblo hermosísimo, con unas vistas maravillosas, llamado Monachil, por la mañana, con alumnos un poco más jóvenes que ustedes, digamos como de 16 años, y me preguntaban, entre otras cosas, ellos están muy interesados en el amor, como no, cuando se tienen 16 años y es primavera. Me decían por qué me parecía a mí que hay más poemas de desamor, poemas tristes, decían ellos, que de amor propiamente dicho, que poemas escritos en la cumbre de la pasión y del deseo. Es una pregunta sin respuesta, como casi todas las preguntas que tienen que ver con la poesía, pero yo les improvisé una para salir del paso y les decía que, teniendo en cuenta la psicología humana, es más sencillo ponerse a escribir en casa cuando uno está desengañado, desilusionado y después de haber vivido los momentos alegres, que durante ese éxtasis que uno de lo que tiene ganas es de tomar al amado de la mano y marcharse al parque a tomar el sol, digamos, no es que va a estar uno escribiendo en ese momento, ¿no? Hay que disfrutar. Y se me ocurría que esa podía ser una de las razones. Entonces me ha asombrado, si sabes lo que querías lo has logrado, que Fernando nos haya compartido un poema de amor, no de desamor. Y yo voy a buscar uno porque en realidad no hay muchos, nadie tiene demasiados poemas de amor rendido, escritos, digamos, en la cúspide de la felicidad. Pero yo les voy a compartir este que es universal. Decías, Fernando, que la poesía nacía de esa sorpresa eterna que nos causa la existencia. La poesía no pertenece a nadie, eso también es una de las grandes obviedades. Es un río que fluye desde los tiempos más oscuros y arcaicos de los que no tenemos vestigios escritos. No existe civilización ni cultura en todo lo ancho y largo del planeta Tierra cuya oralidad no empezara con la poesía. Es una manifestación inherentemente humana. Yo no admito que me pregunten, y me lo preguntan muchísimo, ¿para qué sirve la poesía? Y yo les digo, ¿cómo se puede reducir a una visión estrecha de utilitarismo algo que todas las personas que han vivido en el mundo han necesitado y han cultivado? Todas las culturas, no puede ser casual, ¿no? Así que vamos a ensancharla en vez de estrecharla en los límites de este tiempo que nos toca. Y yo te contesto con un poema que se llama El beso. Un tema universal donde los haya, yo creo, ¿no? Por celebrar el cuerpo, tan hecho de presente, por estirar sus márgenes y unirlos al círculo infinito de la savia,
nos buscamos a tientas los contornos para fundir la piel deshabitada con el rumor sagrado de la vida. Tú me miras colmado de cuanto forja el goce, volcándome la sangre hacia el origen y las ganas tomadas hasta el fondo. No existe conjunción más verdadera, ni mayor claridad en la sustancia de que estamos creados. Esta fusión bendita, hecha de entrañas, la arteria permanente de la estirpe. Solo quien ha besado sabe que es inmortal. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Usted está pensando. Ahora, claro, ya no sé qué decir. Me gusta pensar que las personas tienen una actitud ante la vida, y la actitud de Raquel es la alegría, ¿no? Creo que uno tiene como un modo vuelo, como una velocidad de crucero en la vida, ¿no? Y hay gente que pasa por el mundo todo el rato seria, ¿no? Gente que pasa por el mundo todo el rato enfadada. Y luego hay gente que pasa por el mundo alegre todo el tiempo. Como el paso, eso no quiere decir que nosotros no nos pongamos tristes, pero creo que nosotros desde siempre tenemos una apuesta por la alegría, ¿no? Por tratar de sonreír y hacer la vida alegre, y ojalá eso se refleje en nuestra poesía. Los poemas llevan mucho de uno, mucho de la experiencia personal de cada uno, pero claro, hay que dejar un espacio. Decía Luis García Montero que son un lugar habitable, y que uno tiene que salirse un poco de sus poemas para dejar espacio al lector, ¿no? Porque si lo ocupa por completo, entonces el lector no cabe y el poema no funciona. Los poemas que escribimos procuran hablar de cosas que nos han pasado, de experiencias personales que o hemos vivido en primera persona o que hemos tenido noticias de ellas, ¿no? Y hacerlo de una forma que sirva para comunicar. Yo estoy convencido de que la poesía es una forma de comunicación, y además una forma de comunicación superior, porque la poesía nos sirve para hablar de lo que no puede hablar la historia, de lo que no puede hablar el periodismo, de lo que no puede hablar el resto de los lenguajes, y es de la emoción. Cuando uno abre un libro de historia y, por ejemplo, repasa como lo que sucedió en la Edad Media, y se encuentra una cronología ordenada y coherente que nos da la respuesta que nos explica ese tiempo, yo lo que me pregunto es ¿y cómo sentía esa gente, no? ¿Cómo pensaba esa gente? ¿Cómo se emocionaban? ¿Cómo amaban? ¿Cómo padecían la muerte de un familiar? Y eso nos lo cuenta Jorge Manrique. Eso que nos puede parecer tan aburrido, un hombre de hace 6 siglos, ¿no? Escribiendo sobre la muerte de su padre. Qué maravilla poder saber cómo sentía un hombre de la Edad Media la muerte de su padre, o el amor, o el miedo, o la soledad. En la poesía está la historia emocional del mundo, y creo que hay que reivindicarla de esa manera. Yo he querido hablar en mis poemas, especialmente en este último libro que se titula La insistencia del daño, de la manera en que la gente sufre, porque va pasando el sufrimiento por el mundo, y siempre tratamos de mirar hacia otra parte, porque cuando alguien sufre, pues de alguna forma nos hace sentir incómodos, ¿verdad? Si vemos a alguien llorando en la calle nos toca, ¿no? Y da cosa acercarse, ¿no? Es una situación, y nos vamos alejando de todo eso, nos vamos acostumbrando a no padecer el sufrimiento ajeno. Creo que gran parte de los males del mundo están en lo que luego supone nuestra salvación, que es nuestra capacidad para sobreponernos al dolor y acostumbrarnos al dolor. El problema es que, de alguna manera, nos acostumbramos en exceso y dejamos de darnos cuenta de cómo se sufre ese dolor en el mundo, y de qué manera el mundo se va haciendo menos habitable. Por eso he tratado de escribir un libro en el que
se habla de distintos personajes históricos como el Che y su muerte en Bolivia, como un criminal de guerra como Ratko Mladic, y también sobre mí mismo, que de alguna forma pues uno es el protagonista de su vida, es inevitable, ¿no? Y se cuela en sus poemas pues porque los poemas se escriben desde el yo hacia el vosotros. Este poema se titula El daño y habla de cómo ese dolor que sufrimos y al que nos acabamos acostumbrando, porque uno se acostumbra al dolor, de alguna forma nos acompaña ya siempre, como una cicatriz o como si fuera barro pegado en los zapatos o una sombra, e influye en las decisiones que vamos a tomar a lo largo de la vida, aunque no nos demos cuenta. Si hubiéramos sabido todas las cosas que nos hacían daño, hubiéramos actuado de otra manera, ¿no? Igual. Si hubiéramos sabido aquello que nos iba a doler, no despedirnos de una persona a la que no íbamos a ver nunca más, o incluso siendo niños no haber tocado el fuego porque aquello quemaba, ¿no? Si hubiéramos sabido algunas cosas, pues hubiéramos pasado por la vida con menos dolor. El daño. Lo supimos después, sin tiempo para nada, porque tal vez la vida nos dio todo al principio y seguimos buscando un camino que lleve a ese lugar, un puñado de polvo que guarde el equilibrio suficiente para no convertirse en aire o en montaña, porque tal vez la vida no nos perteneció y se fue consumiendo, como todas las cosas que hemos creído nuestras y son parte del daño que dibuja las líneas de la historia, derribando ciudades con sus muros. Y de haberlo sabido, habríamos juntado nuestras manos o mirado a otra parte, y de haberlo sabido, habríamos mordido nuestros labios sangrando en el amor para dejar visibles las heridas, o habríamos rezado o renunciado a todo para quedarnos quietos y no cruzar los días que agonizan. Es todo tan inmenso que no cabe en el llanto y el dolor nos observa desde fuera. Lo supimos después. No hay nostalgia más grande que aquella del futuro. A mí son tantas las cosas que me suscita Fernando cuando lee, no digamos, y también cuando habla, que voy a intentar responder a todo lo que se me iba ocurriendo cuando le iba escuchando. Es cierto lo que dice de la poesía, es de algún modo es esa intrahistoria que reivindicaba Miguel de Unamuno, ¿no? Las cosas que pasan dentro de las casas, lo que la gente siente, cómo se opone al poder, aunque después la historia nos la cuenten desde el poder y parezca que todos eran conniventes y nunca ha sido así, cómo se relacionaban, qué desdichas tenían, tan parecidas a las nuestras porque en realidad son las mismas. Y él hablaba de Jorge Manrique, que es obviamente una de las cúspides de la literatura en español. No se engañe nadie, ¿no?, pensando que ha de durar. Todo lo que nosotros podemos sentir con respecto al paso del tiempo ya lo dijo Jorge Manrique, lo dijo Jaime Sabines, a quien he estado yo releyendo por motivo de una muerte muy dolorosa para mí, cercana, y a la muerte del mayor Sabines me parece la gran cúspide de la poesía en lengua española, elegíaca, sobre todo hacia el padre. Lo han dicho tantos y sin embargo nosotros necesitamos seguir diciéndolo, seguramente no tan bien, pero a nuestra manera. Ha dicho también Fernando lo de la alegría. Fíjense, a mí lo de la alegría más lo tengo racionalizado, no es una cuestión solamente temperamental, por decirlo así. Uno en la infancia sí que tiene alegría de manera innata, sobre todo si tiene la suerte de estar arropado, de ser querido, de ser alimentado, que no es tan obvio. Si uno tiene esa suerte que tiene que agradecer, entonces sí tiene seguramente la suerte de disfrutar de la alegría. A medida que el tiempo pasa, yo tengo la sensación, me puedo equivocar, pero es mi forma de interpretarlo, que la alegría va siendo una especie de bastión a defender, como dijo muy bien Mario Benedetti, ¿no?, que escribió esa maravillosa defensa de la alegría, porque es casi un estado de ánimo voluntario, es una manera de poner buena cara a la vida, de premiar el instinto de supervivencia más allá de todas esas espinas que ineludiblemente
nos vamos clavando por el hecho de estar vivos, como también dijo Rubén Darío, y todo el rato estamos hablando con nuestros poetas, ¿no? Y entonces yo en ese sentido, porque es verdad que creo que la alegría es un estado de ánimo voluntario y que requiere coraje y esfuerzo, de alguna manera, por mucho que el temperamento propio pueda ayudar. Voy a leerles este poema que le dediqué, titulado Bendita Alegría. Te confunden con otras, alegría, ingenuidad, simpleza, candidez, inocencia. Te subestiman con diminutivos, sucedáneo de la felicidad, eterna hermana pobre de la euforia. Parecen no acordarse de la helada rutina, cuando las insistencias se vacían de sangre y el espanto aprisiona como un despeñadero. No recojas el guante, te lo ruego, olvida el desafío que lanza esa ignorancia. No nos dejes perdidos en medio de qué océano, sin tu luz, alegría, la de las manos anchas, la que convierte el alma en lugar habitable. Tú eres el destilado de libertad más único, el orgasmo espontáneo del espíritu. Bien hallada alegría, la pura de sabor, la complaciente. Tú que vives y reinas en el tuétano limpio, ahora y en el albor de toda hora, quédate con nosotros. Pues para mí sí, la infancia es el territorio de la alegría, ¿no? Yo tuve una infancia maravillosa, la verdad. Y se la debo a mi abuelo, sobre todo. Yo recuerdo los veranos en Almuñécar, ahora vamos a Almuñécar con los poetas. Y para mí los veranos de la infancia son un lugar, pues un lugar al que no voy a poder volver nunca, ¿no? De alguna forma es un lugar que, como veis, las cosas que fueron la felicidad se convierten también en el dolor, porque uno va allí y ya no es aquel lugar, ¿no? Ya no es el mismo sitio porque no están los amigos, porque el tiempo ha ido haciendo su trabajo y porque no está mi abuelo. Y algunas veces sueño con mi abuelo. Desde que murió, de vez en cuando se me aparecen sueños y es algo muy potente, ¿no? Habrá pasado de repente tener un sueño así muy real, ¿no? Y que lo sientes casi como real. Y no sé qué hablar con él, porque los dos tratamos de no mencionar que ha muerto, y entonces la conversación se vuelve muy desgarradora, y al final pues uno se despierta y ahí quedó, y no sabemos cómo suceden los sueños. Ahora, hablando de Raquel de la infancia, me acordé de mi abuelo y escribí un poema sobre esos sueños. Un día que me desperté, después de un sueño, escribí esto. Hoy has vuelto a mirarme con esos ojos tuyos de mi infancia que me han amado tanto. No podía tocarte, son complejos los sueños. Lloraba la certeza de que todo acababa. Conocía el final y los ojos que estaban frente a mí no temblaban de miedo al ver mi llanto. Me miraban tranquilos, no se desconcertaban, clavaban su ternura en mi fragilidad y en su honda distancia no querían sellar la despedida. Me persiguen tus ojos, no sé si están en mí o si quieren decirme que el sueño ha terminado. Fernando sabe muy bien, porque lo hemos hablado muchas veces, que el tema de los antepasados para mí es tiene naturaleza de obsesión, pero en eso no soy original ni lo pretendo, porque a todas las partes del mundo que he ido me he encontrado con ese respeto reverente y con ese amor hondo y profundo por los antepasados, por los que nos han legado el testigo, por los que nos han permitido ser quienes somos.
Yo tengo la sensación, tengo muy presente la vida como una cadena eterna de la que solo somos un eslabón. De alguna manera no soy capaz de ver solo el presente, aunque en los momentos de alegría lo vivo, ¿no?, con intensidad. Pero para mí son muy importantes las raíces. Y no las olvido porque además en mi caso y en la historia de este país son unas raíces no exentas de mucho dolor, de mucha opresión, de mucha tristeza, de mucho silencio, de mucha posguerra, de mucha dictadura. Y todo eso yo lo tengo tan presente como si lo hubiera vivido yo de alguna manera. Y les agradezco mucho a los míos, que no dejan de ser los nuestros. Cuando decimos los míos, cada uno pone un rostro, pero hablamos de la misma cosa. Les agradezco mucho ese sentido de la resistencia y de la dignidad que pretendieron legarme a pesar de la hiel. Y para uno de ellos, que es mío y es de vosotros, cada uno que le ponga su propio rostro, escribí este poema que se titula Compatriota de los Robles, porque por parte materna los míos vienen de un territorio donde abunda mucho el pensamiento mágico. Ahora digamos que el desarrollo ha acabado con el pensamiento mágico en casi todas las partes de nuestro país, pero yo de niña tuve todavía acceso a aquellos hombres y mujeres de pueblo que contaban leyendas y que tenían una relación con la tierra de mucha carnalidad, por decirlo así, de mucha sinceridad. Y los míos en concreto vienen de una zona que se llama Sanabria, donde está el único lago glaciar de origen glaciar de la península, el lago de Sanabria. Lo digo por si lo quieren visitar, yo ya hago. Está entre Portugal y Galicia, en una tierra, además de cruce de lenguas, donde se habla, no se distinguen el castellano de los lusismos, los galleguismos, los antiguos palabras leonesas. Y todo eso configura un territorio, digamos, especial, lleno de helechos, lleno de robles, porque en concreto la comarca se llama Carballeda, que es en portugués bosque de robles. Y además es cierto, no es que sea solo un nombre, sino que está plagado de ese árbol al que adoraban los celtas. Y era un árbol sagrado, el árbol de la fertilidad. Y esto es lo que yo le escribí al compatriota de los robles. ¿Cómo estarás ahora sin que nadie te abrigue? Tú que tanto temías al invierno, a las mesas sin carne y a la Guardia Civil. He pensado 1000 veces escribirte. A veces no encontraba la palabra nostalgia, otras me equivocaba al deletrear las señas. Duele el dolor, decías, pero si uno es valiente, las pequeñas espinas son pequeñas. Tenías razón, la vida, con sus prohibido el paso y sus pasen y vean, es hermosa como una novia al alba. Esta mañana he visto las nubes erizarse al cruzar encendidas el prado de las mulas. Pienso en tus ojos largos, en todo lo que vieron, mujeres que ya eran ancianas hace un siglo, un gramófono, el viento desde el puerto de Ceuta, La Habana previa al Che y los reales de plata. Pienso en tus días de lumbre. Necesito que sepas que no olvido la alcoba de tu silencio abierto. En ella yo reposo, en ella vivo. Yo también descubrí la magia en la infancia, pero en un lugar muy diferente a Raquel, ¿no? A mí me llevaba mi abuelo al fútbol, al viejo estadio de los Cármenes, y me aficioné. Yo soy un forófono del Granada, o sea, un sufridor de siempre, ¿no? Yo recuerdo un día, debía tener yo 10 o 11 años, una tarde de invierno, que fuimos a ver un partido insufrible, donde el balón estaba más en el aire que en el suelo, un típico empate a 0 de Segunda División B. Y mi abuelo pues quiso que nos fuéramos 5 minutos antes, cuando estábamos saliendo por los arcos aquellos tan bonitos que tenía el viejo Los Cármenes. Me dijo, se me acercó un hombre mayor, un desconocido,
Y me dijo, ¿pero dónde va? Si el Granada va a ganar 2-0. Yo cogí a mi abuelo y le obligué a volver a la grada y en el descuento el Granada marcó 2 goles. Bueno, claro, yo salí de allí pues con mi evidencia y mi certeza sobre el mundo, pues, se habían zarandeado de alguna manera y yo no quería hablar de aquello con mi abuelo porque mi abuelo era una persona muy práctica. Yo conocía su respuesta, me iba a decir, pero tú eres tonto, te ha engañado, se ha quedado contigo, ha tenido suerte. Y yo no quería escuchar eso. Yo de alguna manera quería creer que había sucedido algo mágico cuando volví al estadio 2 semanas después. Pues como imaginaréis, yo estuve más pendiente de la grada que de lo que sucedía en el campo, buscando a aquel hombre a ver si podía contarme de nuevo el resultado. Y nunca volví a verlo y se convirtió en uno de esos personajes mágicos, míticos, que quedan en la infancia de uno. Y un día escribí un poema sobre el viejo estadio, sobre la magia y sobre mi abuelo. El viejo estadio. Ya no crece la hierba entre tus párpados. Han levantado plazas y bloques de hormigón que humillan la ciudad de los vencidos. Cuando vuelvo al pasado, puedo rozar la sombra y el rostro de aquel niño que de mayor sería periodista. Al cumplirse los sueños, queda una sensación vacía e incompleta, el tiempo detenido y el vértigo al futuro. Qué lejanas resultan aquellas ilusiones y, sin embargo, qué cerca queda ahora mi temor favorito. Cada vez cuenta menos el final, es lo más previsible, una apuesta segura sin valor, un empate que deja insatisfecho. Las semanas, que pasan como insectos que amenazan la piel, desembocaban siempre en la emoción sincera de la incertidumbre. Con los años, he preferido amar las cosas predecibles para evitar el miedo y el dolor. Tal vez parezca una renuncia, pero empiezo a pensar que el tiempo detenido es mejor que el futuro. Pues como yo no he tenido la suerte de que me llevaran al fútbol, eso me lo he perdido. A mí me llevaban a pescar, al río me llevaban a pescar. Nos pasábamos horas esperando. Pero de pronto el tiempo es, bien lo sabía Einstein, ¿no? Es materia relativa. Yo una vez vi una película argentina, que no recuerdo el nombre, era maravillosa, y decía, un enamorado le decía a su amada, le decía, un enamorado como de los años 50, le decía, ¿cómo puede ser lo mismo una hora en misa que una hora con vos? Y decía, oh, exacto, ¿no? Eso es, ¿cómo va a ser lo mismo una hora? Pues yo escribí una invocación dirigida al tiempo para que fuera misericordia, en vano, porque nunca lo es, pero uno tiene que intentar humanizarlo, ¿no? Y tiene que por uno no quede, que decimos aquí, ¿no? Y le escribí, yo ya no sé si tengo derecho a leerlo, a veces me lo pregunto porque ya no sé, tendría que hablar con la persona exacta que lo escribió, que soy la yo de hace unos años, y preguntarle, ¿tú crees que sigo teniendo derecho a leerlo? ¿Me ves que me he ganado ese derecho a base de no cambiar tanto, o crees que ya debo renunciar a leerlo? Pero en cualquier caso, como no puedo hablar conmigo misma de hace unos años, yo lo sigo leyendo para que el tiempo se ablande y de pronto no nos convierta en algo que se aleje mucho, mucho de lo que soñábamos. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las 1000 infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirenas, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Lloré yo todavía,
por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Habré escuchado ese poema 100 veces, pero no deja de golpearme, de verdad. Qué maravilla, Raquel. Y bueno, voy a leer un poema que has escuchado también muchas veces, un poema que le escribí una recién nacida. Me encanta. A una niña que nació en Sanlúcar de Barrameda, que dice la estadística del gobierno que es el pueblo más pobre de España. Y cuando llega un ser humano al mundo en un lugar así y bajo las circunstancias bajo las que nos encontramos en la actualidad, pues uno no tiene más remedio que preguntarse qué va a ser del futuro, ¿no? ¿Qué le va a esperar en el futuro a ese nuevo ser humano que está entre nosotros? Además, era la primera vez que a mi familia no es exactamente mi familia, pero la primera vez que nació una persona muy cercana a mí, ¿no? Y no es mi hija, pues mucha gente piensa que es mi hija, no es mi hija Celia. Yo quise contarle a Celia algunas cosas sobre el mundo, pero no como alguien muy mayor que tiene muchas certezas sobre la vida, porque no tengo muchas certezas sobre la vida precisamente, sino como, bueno, el poema al final yo creo que ha ido recogiendo más mi incertidumbre y mis dudas sobre el mundo que mi certeza, y al final creo que le regalé un baúl lleno de dudas a Celia. No conoces la lluvia ni los árboles, pero ya eres un bosque. Hoy que comienza el mundo para ti, que se pueblan tus ojos con el mar, que todos te reciben como en una estación donde se espera siempre, que es principio y asombro, mapas que no aseguran un lugar donde ir. Hoy que el mundo comienza, tristeza inadvertida, eres el tiempo limpio, el olor a madera y el silencio, las preguntas sin sombras y el amor sin orgullo del que ha perdido todo. Es esa mi certeza, las olas, el océano, tu risa que es un pájaro. Has traído el murmullo de un recuerdo, los pies pequeños como pequeño es el rastro de nieve que has dejado en las horas de enero. ¿Cómo será la vida cuando crezca en tus manos con la fragilidad de las buenas noticias, como un pez que se escurre para volver al río? Una tarde cualquiera, con la misma sorpresa que un amor, vas a sentir la brisa que ha tocado los árboles con su cansancio antiguo. Hay veces que es rugosa y escuece como un fósforo cuando enciende un recuerdo. Tus manos brillan, no hay sombras ni puñales. Puedo ver los cometas arañando la noche, como un barco que zarpa y se adentra en la niebla. La vida es una casa donde habita un extraño, un jardín del pasado al que no volverás, una orilla que buscas con miedo a los fantasmas, pero también la vida es una luz detrás de una ventana cuando la oscuridad ocupa cada hueco y cada continente. Esta noche es oscura. El tren busca unos brazos que están al otro lado de las horas. Mientras pienso en el modo de decirte que los sueños son parte de nosotros, como un embarcadero es un viaje, porque ya eres un bosque y hay delfines y lagos y montañas y amores imposibles que se llamarán Celia. Alguien dice tu nombre en el futuro y se llena de gente una casa vacía. Todos se sientan a la mesa. Ya lo habrás olvidado. Fue la felicidad quien sembró este dolor. Fue la felicidad igual que una tormenta sobre un vaso vacío. Cuando lleguen el miedo y la desesperanza y todas las cerezas hayan caído al barro y las gaviotas griten el olvido imposible de una mujer herida que siente que avanzar
es quedarse más sola. Si todo esto sucede, recuerda la manera en que la lluvia se convierte en un árbol y el modo en que las olas son el final del agua y el principio del mar. No conoces el mar, ni el barro, ni los árboles, pero ya eres un bosque por el que pasa un río. ¿Cómo amo ese poema? Siempre digo, además, cuando tengo oportunidad y me preguntan por poemas con nombre de mujer dedicados a una hija o a una descendiente cercana, siempre hablo de Celia, de Fernando Valverde, y de Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo, que son los dos grandes poemas de enseñanza, digamos, o de cesión del testigo con nombre de mujer. Yo quisiera leerles un poema que habla de... Juzguen ustedes mismos de lo que habla. Está dedicado a todos los que sienten que no están al mando. A las órdenes del viento. Me habría gustado ser discípula de Ícaro. Hubiera sido hermoso festejar las bodas de Calixto y Melibea. Me habría gustado ser un hitita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta con su verde árbol y su pozo blanco, el inspector fiscal con el que conversara Mayakovsky. Me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. ¿Yo te puedo pedir uno? Bueno, pues yo creo que ya. Uno más. Para despedirnos como Dios manda. ¿Tú aceptas peticiones? Sí, claro. Como los antiguos programas radiofónicos que se llamaba y se solicitaba una canción. Yo voy a solicitar un poema que quiero escucharte. Si a ti te gusta y te apetece, me gustaría mucho escucharte La joven de Scarborough. Ah, qué bien. Me gusta mucho ese poema. Verán ustedes qué hermosura. Es un poema que escribí... Yo cuando termino un libro me paso años sin escribir poemas y empiezo a angustiarme muchísimo, ¿verdad? Y empiezo a decir, oh Raquel, creo que la poesía me ha abandonado para siempre. Y algo que me atormenta. Yo desconfío de los poetas que son poetas todo el tiempo. Yo creo que un poeta es poeta cuando escribe y cuando está elaborando un poema o cuando se asombra con algo, pero el poeta profesional, a mí, yo tengo todas las precauciones con él, precisamente porque yo de repente me dejo de sentir poeta y lo que es peor, a mí me golpea el miedo a que la poesía me haya abandonado y empiezo a entrar en ese periodo, porque ya hace 2 años que termina la insistencia del año, empecé a hacer extravagancia como si uno pudiera salir a buscar la poesía por ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? Me fui, dije, bueno, mira, Raquel, ahora que nos interesa el romanticismo, estamos muy metidos con el romanticismo, me fui a un pueblo al norte de Inglaterra, en la costa, en pleno invierno, un frío del carajo, Scarborough, a un hotel terrible del romanticismo, porque allí murió una joven poeta que se llamaba Anna Bront y yo no sé qué diablo iba a buscar allí, de verdad, y empecé a escribir poemas al modo de Keats y cosas así terribles, muy patéticas, pero bueno, de alguna forma ese viaje me dejó la historia de la joven de Scarborough y quise escribir un poema que contuviera un poco el aroma del romanticismo. Me gustaba imaginar que Anna Bront podía ser un fantasma que andara por ahí y me dolía imaginar a una joven enferma de tuberculosis a la que mandaron a un hotel en la costa para ver si el aroma del mar podía sanarla, ¿no?
existía esa creencia de que uno podía curarse pues estando cerca del mar o por un cambio de temperatura. Y Anna Bron murió allí, la joven de Scarborough. Ana mira el desierto, una tormenta espesa de nieve sobre el mar. Piensa en su tos, en la sangre que escupe, que pertenece a ella como el hambre o la fiebre. Sus pulmones se extinguen. Es 1849 y ha llegado hasta Scarborough huyendo de la muerte. Va a respirar el mar, el verde de las algas que agoniza en la arena. Siente el agua y la espuma y un sudor que le sube hasta la boca como si fuera aceite. Se asoma a la ventana, inhala las agujas que le quedan al sol y el olor de la tarde le recuerda al pescado, pero también al paso de los días. El blanco de su cuerpo en el abismo es amor y es deseo, el vuelo de los pájaros y también su caída. Alguien la ve pasar, atraviesa el invierno más de un siglo después, delgada como niebla, viento detrás de las cortinas o una mano de hielo que dibuja un cristal de párpados cerrados. La alegría hecha escombros. Ahora está maldita. Se cierran las ventanas a su paso, se marchitan las flores y el mundo es un desierto, una tormenta espesa que sube hasta la boca. Muchas gracias. Pues voy a terminar a mi vez con un poema con nombre de mujer. Lo que dice Fernando es radicalmente cierto. Se engaña a quien piensa que la poesía se puede manejar a su antojo, ¿no? Cualquiera que se haya acercado ya sabe que eso no es así. Si algo somos, como muchos, es humildes servidores, y ella es muy señora y caprichosa y viene cuando quiere y se va cuando le da la gana, y uno nunca sabe si va a retornar. Y además lo misterioso y a la vez lo que convierte la poesía en algo tremendamente valioso es que el hecho de que uno haya podido en algún momento lograr un poema de algún mérito no significa en absoluto que vaya a poder volver a hacerlo. Y esto hay que saberlo. O sea, digamos que no hay títulos de magisterio aquí, ¿no? De pronto viene un niño y hace algo muy superior a lo que puede hacer el maestro. Me gusta lo que dice Simic sobre eso, que lo dice a su manera. Dice, la poesía es como perseguir como un palo un gato negro en una habitación oscura. Alguna vez le das, pero no es lo normal, ¿no? Exacto. Y Maupassant decía que era como una mariposa, que cuando la persigues nunca jamás la pillas, pero si te sientas y piensas en otra cosa, a lo mejor con suerte se te posa en el muslo. Es decir, que la voluntad es suya. Nosotros estamos a sus órdenes, en definitiva, y eso hay que saberlo. Y por eso, pues, la perseguimos, ¿no? A veces, aunque ella no se deje cazar tan fácilmente. Este poema tiene nombre de mujer. Yo quiero con él, quise homenajear una profesión que me parece muy, muy valiosa. Todas las profesiones lo son, desde luego, y el hecho de hacer algo por los demás ya nos dignifica, digamos. Pero yo respeto mucho a los maestros, porque además de que tienen un trabajo no siempre reconocido suficientemente y muy complejo, y además quizá no nos demos cuenta de que los cimientos que ellos ponen son el edificio de la sociedad entera. Y en el pasado reciente, en este país y en muchos otros, eran como los antiguos, por hacer un símil no muy exacto, pero sí con cierto parecido, como los antiguos monjes en la Edad Media. Eran los únicos que conservaban la cultura en los pueblos y que conservaban además el amor por la cultura, que no es lo mismo, pero sin el uno no hay el otro. Entonces, con toda mi admiración por esos maestros, escribí este poema para una mujer que existió de verdad y cuya lápida titula el poema, y que siempre me asombró porque su fecha de nacimiento y su fecha de defunción están muy cercanos. Es decir, que murió muy joven, y me contaban mis mayores que ella leía a Dante, lo cual ya
Sí, el poema estaba escrito, digamos, ella lo escribió, solamente había que ponerle palabras, ¿no? Imagínense en el medio de ninguna parte una mujer joven enseñando a los niños y leyendo la Divina Comedia, de la cual me he permitido la licencia de tomar el primer y el último verso. Beatriz Orieta, maestra nacional, 1919-1945. Los niños corren y saltan a la comba. Beatriz Orieta pasea junto a Dante, sorteando los pupitres en medio del camino de la vida. Tiene litros de frío mojándole la espalda. Apenas pueden nada contra él los míseros tizones del brasero oxidado. Entran al aula los gritos infantiles. Huelen a tos y a hambre. Algunas veces Beatriz Orieta casi no contiene las ganas de llorar y mira a las caritas sucias, afanándose en recordar las tildes de las palabras llanas. Prosigue Dante todo el día musitando en el oído de Beatriz Orieta, amor que mueve el sol y las estrellas. Ella siente de veras que otro mundo la mira al lado de este mundo gris y parco. Contra el lejano sol del lejano crepúsculo, dos amantes se miran a los ojos. Beatriz Orieta está apoyada en su hombro. Los álamos susurran las palabras de Dante. Los amantes son túneles de luz a través de la niebla. Los besos, amapolas de un cuadro de Van Gogh. Pasa el invierno lento como pasa un poema. Pasan el frío andrajoso, la fiebre y el esputo y toman posesión del blanco cuerpo, igual que las hormigas invadiendo esas migas de pan abandonadas. 60 años después, entre las ruinas verdes, leo un descanse en paz envejecido sobre la tumba de Beatriz Orieta. El silencio es de mármol. El silencio es la respuesta de todas las preguntas. Unos metros más lejos, hace solo 2 años, yace también el hombre que, apoyado en el hombro de Beatriz Orieta, dibujó un corazón sobre un tiempo de hiel. ¿Qué más puedo decir? Que la vida separa a los amantes, ya lo dijo Prévert, pero a veces la muerte vuelve a acercar los labios de los que un día se amaron. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a Fernando y a Raquel que hayan aceptado estar en la clausura de este taller de escritura creativa y de prácticas literarias. Creo que hemos vivido unos días fascinantes, con muchas actividades, con mucho entusiasmo y con la suerte de conocer a personas que en otras circunstancias no hubiera habido oportunidad. Y tengo la impresión de que este final apoteósico, es decir, hemos hecho un recorrido por distintas generaciones de poetas y este final apoteósico es el aplauso a la poesía que viene, el aplauso a los poetas del presente y el entusiasmo de los lectores cuando reciben pues obras y emociones de la mejor calidad que representan muy bien las emociones que nosotros, el público, también sentimos. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias, Fernando, y con esto pues clausuramos este taller de escritura creativa y prácticas literarias. Nos volveremos a ver el año que viene, si vosotros queréis y si la universidad nos lo permite, que estamos convencidos de que sí.